¿Cómo están? FEC, Familias Empresarias, quiere darles la bienvenida a nuestro tercer webinar, 2020, la familia empresaria en recesión global. Para los que no me conocen, me voy a presentar, soy Pamela Andrade, gerente general de FEC. También les quiero informar, para su tranquilidad, que esta presentación y esta grabación la vamos a enviar a través de email y les vamos a mandar el vínculo para que puedan acceder a la grabación posteriormente. Les quiero dar algunos pequeños tips respecto del uso de Zoom. Estamos en la plataforma de Zoom Meeting. Entonces, la idea es que podamos tener una mejor experiencia durante la sesión. Ustedes tienen en la parte superior derecha de su pantalla, tienen la vista de galería y la vista del hablante. Ya en la vista de galería ustedes ven aquí, nos ven a todos en cuadraditos, se ven todas las fotos de todos los participantes y con sus nombres. Y en la vista del hablante pueden ver solamente a la persona que está hablando en ese minuto más la presentación. En la parte inferior izquierda, ustedes tienen el micrófono, y el micrófono yo les voy a pedir, por favor, si lo pueden silenciar, ya que se escuchan todos los ruidos de cada uno de los lugares donde ustedes están, y eso la verdad es que distrae y produce mucha distorsión. También les voy a, respecto de las preguntas, en la parte inferior de su pantalla, ustedes ven un icono que dice chatear. Ahí ustedes pueden ir durante toda la presentación dejando sus preguntas. La idea, los invitamos a participar activamente con las preguntas. Al final de la presentación vamos a tener igual un espacio de 10 a 15 minutos para que podamos tener un momento de preguntas y respuestas. Voy a presentar entonces a nuestro expositor de hoy. Él es Ernesto Solís, fundador de Fix Partner Consulting, consultora especializada en reestructuraciones, transformación y recuperación de empresas. Se especializa en medianas empresas familiares, asesorando a sus dueños en temas como estructura de capital, fusión y compra de empresas, transformación digital y organización de costos, entre otros. Con más de 25 años de experiencia profesional, ha sido CEO, gerente de ventas, gerente de control de gestión, consultor, Trade Marketing Manager y Product Manager de empresas como LATAM, Boston Consulting Group, PepsiCo, Unilever, Grupo Laureate y CMPC-TISO. Es ingeniero civil de la Universidad de Chile y MBA de Ross Business School de la Universidad de Michigan. Es profesor de posgrado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y del S Business School de la Universidad de Los Andes. Ernesto, te dejo con tu presentación. Adelante. ¿Puedes compartir la pantalla? Bien, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla, la cual debería verse ahora. Bien, primero que nada, desear que estén todos bien, digamos, ustedes y su familia en esta situación tan compleja. Esta es una crisis sanitaria que tiene impacto económico importante. Por lo tanto, la prevención y el cuidado personal es lo más importante. El tema que quisimos poner fue un poco ya reflejar la realidad de lo que está pasando tanto en Chile como a nivel mundial. Chile ya entró en una recesión, el mundo entró en una recesión, más allá de la definición técnica de lo que es una recesión, es básicamente 2 trimestres consecutivos que el PIB vaya decreciendo. Incluso se habla de lo que puede ser una depresión, cuando ya es muy profundo, digamos. Entonces, la verdad es que estamos en un contexto de una recesión global, y lo quería dividir como en 3 partes, tomarme unos 40 minutos, 45 minutos máximo, para sobre todo tener el tiempo para poder compartir, me imagino, la cantidad de dudas, preguntas, inquietudes que todos tenemos en este momento, digamos.
quería partir un poquito con una pequeña caracterización que yo creo que todos ustedes ya la saben de lo que está pasando, pero hay dos o tres fenómenos que creo que son importantes desde el punto de vista del impacto que tiene en nuestra empresa. Después hacer una pequeña, detenerme un poquito lo que puede ser un manejo más operacional de esta situación de crisis en que básicamente está cerrada, por decir así, muchas empresas e industria, y después tal vez donde más me quiero detener un poco más en la parte más financiera, que tal vez hoy la gran discusión y yo creo que la gran necesidad está asociado al tema del financiamiento de la empresa, dado que prácticamente nuestras ventas han ido a cero. Y obviamente es muy importante de alguna forma tener algún marco para poder entender y tomar decisiones importantes que yo creo que son necesarias ahora en el corto plazo. Bueno, esto que nada, primero que nada, es una crisis sincronizada. Esto quiere decir que está pasando en este momento en todo el mundo. En general, eso no es muy frecuente, por no decir que no pasa nunca, solamente cuando está en este tipo de pandemias, digamos. Lo que uno en general tiene son crisis focalizadas, ya sea en zonas geográficas o alguna industria, etcétera, pero esto es un tema geográfico a nivel mundial. Y eso hace que obviamente sea algo que en general no es muy fácil ni modelarlo, y no hay mucha, de alguna forma, bibliografía para entender el impacto que esto tiene a nivel, digamos, de la macroeconomía y sobre todo la microeconomía, la empresa. Lo otro que yo creo que es importante destacar, esto es una crisis exponencial, y nosotros en general vivimos en un mundo lineal. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en un mundo lineal porque, primero, la estructura de alguna forma de nosotros como ser humanos trabaja en un mundo lineal. Los sueldos son relativamente lineales, los gastos son más o menos lineales, hay una linealidad en la vida. Lo que pasa es que acá estamos frente a una crisis exponencial y eso hace que muchas cosas que de repente estemos conversando hoy, puede ser que mañana o la próxima semana ya sean insuficientes, obsoletas o hayan cambiado. Por lo tanto, no es fácil enfrentarse a un shock exponencial sincronizado. Otro tema que es importante y que obviamente lo estamos todos sufriendo en este momento es que también es una crisis sistémica que afecta a todos, y literalmente nos afecta y nos va a seguir afectando a todos, con mayor o menor medida, y es un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero dudo mucho que haya alguna industria, que haya algún sector de servicio, alguna economía, algún país que no esté de alguna forma en este momento afectado. Algunos podrán decir que existen algunos que están afectados positivamente, lo cual es así. Hay gente que efectivamente, hay industrias que están siendo mucho más resilientes, pero la mayoría ya estamos enfrentando situaciones bastante complejas. Por lo tanto, tenemos una crisis que es sistémica, que es exponencial y que es sincronizada. Eso, del punto de vista de lo que es entenderlo y modelarlo y verlo hacia atrás, no hay mucha historia. Por lo tanto, de alguna forma nos estamos todos moviendo en un terreno relativamente novedoso. La última crisis de esta característica, todos saben, fue hace casi 100 años, que fue la crisis de la gripe europea, que se venía saliendo, digamos, el mundo de una Primera Guerra Mundial, y es la única que tiene este nivel de alcance, digamos. Otro tema que creo que es importante de caracterizar es que la crisis tiene como dos elementos que son importantes. Tiene un impacto doble. Primero, hay un tema de mortalidad, o sea, acá hay un riesgo de muerte de todos nosotros. Es real que si uno se contagia de este virus, hay una probabilidad de muerte que ustedes ya lo habrán visto, que depende de la edad y otras características de preexistencia que tenga uno como ser humano, digamos. Pero lo que se está intentando hacer, y eso es algo que creo que es importante verlo, porque va a afectar nuestra operación como empresa, es que este pic que se estaría generando, y que de alguna forma todavía no hemos visto esta vuelta, digamos, de alcanzar el pic y bajar, lo que se está intentando hacer es aplanarlo, de manera no necesariamente para eliminar la crisis sanitaria, simplemente para que no pase un cierto umbral de la capacidad instalada de los servicios de salud. ¿Y eso qué significa? Que lo más probable esta crisis
sea una suerte como de ola continua. O sea, esto debería llegar a un cierto nivel que todo el mundo lo que está intentando es aplanarlo, bajarlo, y después debería haber un segundo rebote y así sucesivamente, porque al final la crisis es una crisis sanitaria. Lo que estamos hablando hoy nosotros y lo que habla mucha gente son más que nada medidas de mitigación, de impacto económico, de evitar insolvencia de empresas, de evitar quiebras de empresas, que no afecte mucho a las personas, pero hasta que no haya una solución sanitaria real, vamos a seguir con esto. Y eso creo que es súper importante cuando hablemos un poquito más adelante de cómo sería una potencial recuperación. ¿Y cuándo podría ser una potencial recuperación? Que creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Cuando uno entra en una crisis, uno se hace dos grandes preguntas. ¿Cuánto va a durar y cuán profunda va a ser esa crisis? Y en función de eso uno intenta tomar decisiones. Lo que pasa es que esas dos preguntas, las respuestas hoy son bastante, a mi juicio, complejas y por no decir, no tenemos hoy de alguna forma alguna extrapolación de lo que podría ser. Entonces, aquí hay un tema de que lo que se está intentando es bajar esto por un tema, digamos, de la capacidad instalada que hay, y obviamente bajar esto porque esto está asociado a una tasa de mortalidad. Si uno ve este mapa que tiene la Universidad de Johns Hopkins, básicamente la mortalidad es del orden de un 6% promedio, más o menos. Depende por grupo etario y depende por también el tipo de preexistencias que uno tenga a nivel de enfermedades anteriores. Eso quiere decir que 6 de cada 10 de 100 personas muere por este virus. Entonces, hay un tema de mortalidad. Y lo que está abajo es el potencial impacto que tiene en el PIB de un país o, en este caso, del mundo. En la medida que esto siga subiendo, obviamente el PIB va a seguir bajando. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que es, yo creo que lo que nos conlleva hoy un poco a conversar, que es más de la mirada más económica, más que una conversación sanitaria del problema, es que eso lo que nos genera es el segundo problema, que es el problema de sustento. Porque de alguna forma lo que hace este impacto en la economía es que básicamente nos va a afectar el sustento de nosotros, de nuestros colaboradores y de la gente. Entonces, y esto es lo que se discute mucho hoy. ¿Cuál es el equilibrio exacto entre, de alguna forma, contener esto, que es mortalidad, y de alguna forma que el sustento no sea tan afectado? La verdad que podríamos entrar en una discusión, a mi juicio, bastante ética. Yo no soy experto en salud, digamos. Creo que la prioridad es la salud, pero no hay que olvidar que acá hay un tema que está asociado a la sustentabilidad o el sustento futuro de las personas. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente complejo, porque en la medida que esto no lo resolvamos, esto no va a estar resuelto y vamos a tener gente que va a seguir falleciendo y vamos a tener gente que va a empezar a tener problemas de abastecimiento, sustento. Por lo tanto, creo que hace la problemática bastante compleja. Solamente para ilustrar, esta caída hoy en Chile, como ustedes saben que se va actualizando, dado que este es un problema exponencial, y por lo tanto puede ser que el lunes o martes de la próxima semana tengamos otros números, hoy se estima que el PIB de Chile debería estar cayendo entre un 3 y un 4%. El Banco Central, cuando hizo el informe IPOM, lo estimó en 2,5%, pero el Fondo Monetario Internacional lo estimó en 4,5%. Por lo tanto, y el Banco Mundial del orden del 3,5%. Por lo tanto, ¿el PIB de Chile va a caer? Sí. ¿Sectorialmente va a caer distinto? Sí. Algo vamos a hablar un poquito más adelante. Hay sectores que van a ser mucho más afectados que otros. Por lo tanto, estamos claramente hoy en un escenario recesivo de la economía, con estas características de lo que es el shock y de cómo se genera. Entonces, un poco para resumir esta primera parte, esta es una crisis sanitaria con impacto en la economía. Compiten entre sí, lo quise poner en ese gráfico, solamente para ilustrar que tenemos este doble problema. Tenemos un problema de mortalidad, porque es sanitaria, y tenemos un problema de sustento o de abastecimiento, porque es económica. Y ahí se genera hoy, y hay una discusión bastante fuerte de cómo se encuentra ese equilibrio, digamos. La solución va a venir por los expertos del área de salud, no va a venir por nosotros. Nosotros lo que estamos llamados a hacer es básicamente mitigar esto y desarrollar metodología y un proceso para, como empresario, poder sobrevivir a este shock y a esta crisis que viene, y de alguna forma estar mejor preparado para una potencial recuperación que claramente en algún día
va a venir. Como decía, las dos grandes preguntas es cuánto dura y cuán profunda va a ser. Hoy voy a intentar dar algunos lineamientos que claramente pueden estar bastante errados porque esto va cambiando muy rápido. Creo que también es importante destacar en que tenemos que tener un comportamiento ético. Ustedes han visto en algunas noticias que algunas personas, incluso que han estado infectadas, no han tenido ellos un comportamiento ético porque han puesto en riesgo a otras personas, como también ya hay casos en otros países, digamos, que hay gente que se ha intentado aprovechar de esta crisis, ya sea por sobremarginar, por poner sobreprecio, etc. Yo creo que acá el llamado es que tenemos que tener un llamado importante a nuestra conciencia como empresarios, etcétera, es que nosotros tenemos que tener un comportamiento ético porque es lo correcto, digamos, en este tipo de situación. Por tanto, tenemos un shock sincronizado, exponencial, sistémico y que afecta la oferta y la demanda. ¿Qué significa eso? Es que hoy no hay capacidad productiva, no porque esté destruida la capacidad productiva, simplemente porque no se puede ir a trabajar a la empresa, y hay un tema de demanda porque la gente simplemente dejó de consumir. Lo que debería pasar es que primero se restituya la capacidad operativa, o sea, que se pueda volver a producir, que es lo que está pasando en China, la gente está volviendo, digamos, a la fábrica. El tema es que la demanda, obviamente, está caída, y esa caída de demanda es el gran tema que se estima que va a durar por lo menos un par de años o más. Por lo tanto, en este tema sistémico hay que manejar las dos variables. Y un tema que creo que todo el mundo está consciente, y creo que también se ha dicho harto, es que esto va a generar cambios. Claramente aquí las formas de hacer negocios van a ser distintas, las relaciones, el mismo hecho que estemos haciendo este tipo de exposición a las 6:30 de la tarde desde nuestra casa, es algo que en general no estábamos acostumbrados. Muchos de ustedes están manejando sus empresas desde su oficina, en sus casas, muchos están haciendo juntas de accionistas en la oficina de sus casas. Por lo tanto, aquí lo más probable hay una nueva realidad y claramente va a haber un antes y un después. Y como todas las cosas y las cosas difíciles en la vida, acá el timing es fundamental. Acá creo yo que uno o puede apurarse o puede demorarse. Yo creo que en una situación de crisis es mejor apurarse. En general, como no sabemos cómo viene de alguna forma este impacto, y lo vamos a discutir un poquito ahora, es que claramente es mejor de alguna forma llegar primero que llegar último, o llegar más tarde, por decir así. Por lo tanto, acá el tema del timing es fundamental en las decisiones que estamos tomando, y mientras más antes, con la poca información o la información tan variable que existe, tengamos nosotros en la mesa para tomar decisiones, creo que la recomendación es que se tomen decisiones ya, y no esperar a ciertos escenarios que potencialmente no van a llegar en el mediano plazo. Si lo vemos a nivel operacional, antes de entrar un poco al tema más del financiamiento para empresas familiares, lo que decía, primero cuidar a las personas. Este es nuestro deber ético, digamos, de nuestros colaboradores, y sé que todos ustedes ya lo han hecho, pero también es nuestra fuerza y nuestro principal activo. Y cuando de alguna forma salgamos de este proceso, esas mismas personas que hemos estado cuidando son las personas que tienen que volver a trabajar. Creo que eso va a depender, y hay que ser realista, del tipo de negocio que tenemos. Hay negocios en que las personas, digamos, son activos extraordinariamente especializados, y claro, tenemos que de alguna forma tener algún nivel de relación. Vamos a ver este tema de esta ley que nos permite tener una relación laboral distinta por un tiempo, y nos va a permitir, digamos, mantener esa relación de manera que cuando volvamos a operar sea más fácil traer a las personas. Pero también hay que ser honesto. Hay negocios que no necesariamente es así, que la mano de obra no es tan calificada, por decir así, y efectivamente, lamentablemente, el cuidado será sanitario, pero no necesariamente será económico, manteniendo una relación laboral con esa persona. Claramente, en una primera etapa lo que hay que hacer es asegurar la continuidad operacional. Es fácil decirlo, pero es súper complejo de alguna forma llevarlo a la práctica. Primero, nuestros proveedores. Hay varios de nuestros proveedores que están en Chile, otros que están fuera de Chile, y estamos algunos desfasados. Cuando China estuvo cerrado, por decir así, nuestro proceso productivo que venía desde allá no era viable, y nosotros seguíamos de alguna forma operando y teníamos demanda. En cambio ahora, de alguna forma, el proceso está cerrado acá y ellos están de alguna forma disponibles.
pero no se puede comercializar. Entonces, tenemos que ver bien cómo mantenemos esa relación con los proveedores, que no se interrumpa, y claramente ahí hay que priorizar cuáles son nuestros principales proveedores y tener una relación bien fluida y diseñar un mecanismo que nos permita por lo menos mantener una continuidad operacional. Lo mismo con el tema de los fletes. Ustedes saben que hoy todo lo que es el transporte aéreo está detenido a nivel mundial. Hay obviamente un cierto nivel de transporte marítimo también está sufriendo varias consecuencias, transporte terrestre, camiones, etcétera también. Entonces, difícil, digamos, tener una continuidad operacional cuando ya con los proveedores teníamos problemas y también con los fletes no es fácil de alguna forma hacerlo. Lo que decía el tema de la fuerza laboral, definir bien cuáles son nuestros colaboradores que necesitamos mantener por un tiempo, por ahora, y los que no son necesarios, tenemos que invitarlos a que dejen de trabajar con nosotros. Hoy la realidad es que aproximadamente se estima que el 90-80% de las fábricas entre Estados Unidos y Europa están cerradas. Tal vez sería un buen caso aprender lo que pasó en China. Ellos exitosamente, la información que hay mucha gente que incluso la cuestiona, estuvieron 2 meses encerrados y hoy se calcula que aproximadamente el 70-80% de las fábricas en China están funcionando. Entonces sería interesante tal vez entender cómo lo hicieron y cómo pudieron estar 2 meses encerrados sin perder esta capacidad operativa, de manera que cuando volvieron 2 meses después estaban ya con capacidad operativa y de producir. Ciclos corto de producción, importante, no se puede producir en gran escala por un tema de demanda y también por un tema de oferta, entonces tal vez acortar los ciclos, mantenerlos activos, sobre todo para industrias, empresas que son importantes a nivel de activos fijos y bastante más complejos. Lo más probable hay que mantener un cierto plan de mantención de manera de otra vez estar preparado para cuando volvamos, y eso obviamente cada uno de ustedes sabrá el nivel de priorización respecto, digamos, los recursos que tienen que tener, pero no hay que olvidar que tenemos que tener la capacidad operativa lista para potencialmente partir. Flexibilidad, creo que esto es algo que todos ustedes ya lo estaban viviendo. Recuerden que nosotros veníamos ya de una crisis de octubre y en cierta forma veníamos con 3-4 años bastante, yo diría, mediocre en el crecimiento económico. Por lo tanto, veníamos ya hace 3-4 años con una economía de alguna forma afectada. Y a nivel de procesos operacionales, muchos estábamos cambiando nuestros modelos, haciéndolo no tan intensivo a nivel de costo, tal vez flexibilizando, haciendo más outsourcing, etc. Yo creo que este es un tema que claramente cuando se vuelva a la normalidad, tal vez va a ser algo súper relevante, de manera de tener tal vez concentrado en la empresa el negocio principal y todos otros temas fuera de esa línea más principal o core del negocio, tercerizarla, buscar un socio, experto, logístico, etcétera, pero no necesariamente nosotros tomar ese costo. Y algo fundamental en toda crisis, la comunicación, informarse, lo que estamos haciendo hoy todos, digamos, informar, digamos, a sus proveedores, a sus clientes, a sus empleados, tener de alguna forma la capacidad de tener diagnóstico y sobre todo de informar las decisiones y lo que se está haciendo, porque eso claramente nos va a dar una capacidad de entender mejor la situación y genera obviamente confianza en una situación tan compleja que estamos viviendo. Les quería mostrar algo que creo que a veces se nos olvida, muchos de nosotros claramente no lo vivimos, pero les decía que la proyección que hay es que el PIB de Chile va a caer entre un 3 y un 4%. Tal vez la crisis que más se acerca a esto fue la caída en el año 82 del PIB, ¿verdad? Que fue básicamente la crisis financiera cuando se tuvo que intervenir la banca. Pero si vemos la primera mitad del siglo de Chile, lo que está acá era solamente para poder ilustrar lo que fue la primera mitad del siglo en este país. Lo que está acá en las barras, básicamente la variación del PIB por año, los primeros 50 años de Chile, entre 1900 y 1950. Si se dan cuenta, hay muchos años en que el PIB de Chile fue negativo. El año 1914, por la Primera Guerra Mundial, el PIB de Chile cayó un 16%. El año 1919,
parte por el impacto de la crisis de la gripe española, cayó un 14%. Y tal vez lo más dramático, y que tal vez muchos de ustedes escucharon de sus papás, de sus abuelos, etcétera, fue el impacto que tuvo en Chile la Gran Depresión, que ya se compara esta crisis solo con esa crisis. O sea, esta es la peor crisis en 90 años, desde la Gran Depresión. El PIB de Chile cayó el primer año, que fue el año 1930, un 16%, 4 veces de lo que se estima que va a caer este año. El segundo año, el año 31, cayó un 21%. O sea, ya había caído 14, 16, más 21, y el tercer año cayó un 16%. El PIB de Chile en 3 años cayó a la mitad. Y solamente lo digo no por un tema ilustrativo de historia económica, lo digo porque, y eso está asociado a la Gran Depresión, está asociado a un proceso importante que fue el descubrimiento del salitre sintético, que prácticamente colapsó nuestras exportaciones. Es como si hoy en esta crisis, sobre todo los empresarios, el sector minero, se descubre el cobre sintético. Y eso pasó todo al mismo momento, una crisis financiera, y se descubre el salitre sintético, y el PIB de Chile cayó a la mitad en 3 años. Y así todo, acá estamos. Entonces lo digo solamente en un contexto relativo, o sea, Chile en la primera mitad del siglo, y obviamente la segunda mitad también tuvimos mucho, Chile era un país que constantemente tenía este nivel de impacto económico. Estamos en una economía más globalizada, ahora tenemos más acceso a información, vemos lo que está pasando casi online con esto, o sea, uno se mete a cierta información en internet y sabe exactamente qué país se está contagiando más, y entonces es otra, tal vez, documentación de la situación. Pero esta es la realidad. La verdad que Chile en esa época tuvo este nivel de impacto. Por lo tanto, si salimos antes, vamos a tener que saber salir, vamos a tener que saber salir de esta situación. El impacto va a ser distinto por industria. La verdad que ustedes son expertos en su industria y cada uno ya está viviendo el nivel de impacto. Si uno pudiera más o menos categorizar en distintos tipos de industria, sabemos que la industria, la construcción y la inmobiliaria hoy está realmente muy afectada, tal vez una de las industrias más intensivas junto con el retail en mano de obra, y como se está haciendo estas cuarentenas sectoriales, la verdad es que no se sabe muy bien el nivel de planificación. Claramente hay una caída, y recién están saliendo los indicadores de marzo que fueron muy malos, una caída importante en la demanda de la primera y la segunda vivienda, por todo lo que estamos hablando, por un tema de oferta y por un tema de demanda. Tal vez en el futuro, y dada la condición que va a haber en este shock de demanda, el negocio de renta va a ser un tema interesante, y eso hace que hay que cambiar todo el modelo de negocio a otro tipo tal vez de producto. Un producto más barato, un producto de otras características, más unifamiliar, tal vez con otro tipo, digamos, de inversionista. Por lo tanto, claramente esta industria va a estar afectada no en los próximos 3 meses. Creo que aquí puede haber un impacto importante en el mediano plazo. La minería, ustedes lo han visto, los precios, digamos, del cobre y el litio han caído en forma dramática. No se ve una recuperación en el corto plazo, tanto a nivel de precio y tanto a nivel de demanda. Por lo tanto, claramente, este otro shock que nos va a impactar. Restaurante y retail, que es tal vez otro gran sector a nivel de intensidad de mano de obra, de fuerza laboral, está reinventándose hoy. Todos ustedes, todos nosotros, estamos pidiendo delivery a domicilio, se están vendiendo gift cards de manera de anticipar de alguna forma ingresos, con descuento del orden del 50, 60%, pero están de alguna forma generando mecanismos para generar ingresos. O sea, solamente estoy intentando ilustrar que aquí en una crisis tenemos que buscar claramente opciones para reinventarnos y obviamente mantener algún nivel de ingreso. Lo más probable es distinto. En hotel y turismo, lo más probable va a haber un ajuste importante en capacidad. Muchos restaurantes lamentablemente van a quebrar, hoteles, etcétera, también van a tener que ajustarse, a lo mejor van a tener que vender servicios. Les puse ahí una página web, que ayer salía Bill Gates, haciendo un análisis, digamos, de cómo viene después de la crisis, que se llama greasefromhome.com, que es un sitio web
que básicamente lo sacó el gobierno de Grecia, en que vende videos, vende una experiencia de conocer Grecia desde la casa. O sea, literalmente un turismo virtual. Entonces, claramente tenemos que ir buscando opciones de cómo vamos reinventando. El hotel y turismo tiene mucho conocimiento que se puede transmitir a través, digamos, de lo que estamos haciendo, webinars, cápsulas, digamos, de cómo hacer alimentos, o sea, hay harto conocimiento en la industria, entonces capaz que hay que reinventarse. Los medios de comunicación, claramente el contenido y la demanda por contenido digital es tremenda. De hecho, estamos bombardeados. Y de hecho, a veces tenemos que priorizar y a veces hasta nos enredamos qué leemos. Y claramente, mientras sea más actualizado y más relevante, va a ser algo importante. El sector industrial, que ya venía muy afectado en Chile, y eso es algo histórico, digamos, que podemos entrar a una discusión más profunda de la competitividad del sector industrial chileno, lo más probable a lo mejor va a tener que reconvertirse, ver cómo puede vender servicios, entender los nuevos segmentos, los nuevos canales. Por lo tanto, cada industria está hoy experimentando una realidad distinta. Solamente quise ilustrar cómo algunas ya están mostrando un cierto nivel de innovación para sobrevivir. Tal vez, importante decirlo, estamos hoy en una situación en que el concepto es sobrevivir, que ahora vamos a ir un poco más a la mirada más financiera, porque aquí hay dos grandes caminos. Sobrevivimos para salir más fortalecidos, o salir de la crisis, o no sobrevivimos. Estoy hablando del concepto empresa. Y eso significa, o la empresa la financiamos, la reestructuramos, la salvamos para prepararnos para un escenario X en un año Y, o la empresa no sobrevive y hay que cerrarla, y hay que liquidarla. Y eso nos lleva un poco a la pregunta que creo que estamos todos hoy intentando resolver, que es cómo financio una empresa que en menos de 4 semanas los ingresos se cayeron prácticamente a cero, en muchos de nuestros casos, en que la estructura de costos, dependiendo de la empresa, si una empresa de servicio, una empresa industrial, es un poco distinta. Las empresas de servicios son mucho más intensivas en costo, en gasto en personas. Por lo tanto, un gasto, por decir así, que se devenga y se paga inmediatamente. O sea, no hay mucho que pueda hacer, excepto obviamente romper o terminar la relación laboral. Es la única forma, digamos, ahora hay un tema intermedio, este tema de ocupar, digamos, el seguro de cesantía y mantener una relación contractual, digamos, pero sin pagar el sueldo. Hay empresas que no, que son más intensivas en inversiones, porque tienen que invertir en activos. Entonces, claro, potencialmente esas empresas pueden postergar las inversiones, su plan de inversiones. ¿Va a afectar más en el largo plazo? Sí. Se pierde competitividad, se pierde de alguna forma lo que es construir el futuro, buscar eficiencia, etc. Pero a nivel de caja, la caja se conserva porque uno simplemente posterga. Entonces, y la gran pregunta entonces, ¿qué pasa con el financiamiento? Yo quería poner algo en la mesa que salió en los últimos días, y aquí es un tema a mi juicio también ético, moral, y también político y económico, que antes del financiamiento estaba un poco el tema de la tasa de interés. La realidad es que las tasas de interés efectivamente bajaron, lo que se llama el costo fondeo, pero el riesgo sube. Por lo tanto, yo no sé si estaría muy preocupado de tener una estructura de tasas muy baja. Lo más probable no va a ser muy fácil, más allá que ahora vamos a hablar de este plan COVID, digamos, de financiamiento, que se le pone un techo a las tasas. A nivel del mercado, estamos viendo que el mercado tuvo una gran caída, pero el mercado también ahora está rebotando, y rebotó fuerte. Y acuérdense que el mercado, de alguna forma, incorpora información de los flujos futuros de la empresa. Entonces parece que reaccionamos rápido, pero parece que los fundamentos de la economía no han cambiado. Por lo tanto, parece que es una buena noticia, parece que esto no es el fin del mundo y que de alguna forma vamos a salir. Y acá viene algo importante, donde me concentro los últimos 10 minutos, que es el financiamiento. Y es lo que yo creo que todos hoy nos está apremiando. Yo creo que lo primero que hay que separar es el concepto solvencia y el concepto liquidez. Liquidez es que hoy tenemos problemas de acceso a recursos, dinero, para que la empresa funcione, que creo que debe ser el caso de todos nosotros. Solvencia es que simplemente la empresa ya no es viable y la verdad es que no tiene ni un sentido financiarla, porque la empresa
ya económicamente no genera valor. Se genera otro problema que de alguna forma la banca lo intentó explicar. Se genera el problema de lo que se llama el free rider, en que todos van a ir a buscar financiamiento, pero algunos no necesariamente son sujetos de crédito. Entonces, ese riesgo de crédito le sube mucho a la banca y tiene que de alguna forma buscar un mecanismo para bajarlo. Creo que lo que se hizo de hacer un crédito con garantías claramente permite bajar eso y lo que nos permite a todos nosotros tener un acceso al financiamiento mucho más expedito. La empresa, en general, en las empresas familiares, es igual a la persona. Yo recomiendo fuertemente, tal como ustedes se saben de memoria, su estado financiero, su estado de flujo caja, su estado de resultados, su balance, que construyan un estado financiero personal, que construyan cuáles son sus activos, que construyan su patrimonio, que construyan su deuda, que construyan su ingreso personal, porque en general muchos de nosotros como empresarios medianos, etcétera, vivimos de nuestra empresa. Y literalmente a veces lo que se devenga a fin de mes, parte de eso lo hacemos como retiro para vivir en nuestra vida como persona. Entonces sería bueno tener estas dos miradas, la mirada financiera de la empresa y la mirada financiera. Eso. Como decía, no estoy diciendo que no son relevantes, estoy solamente diciendo que es un poco menos relevante que acceder al financiamiento. Yo preferiría tener financiamiento tal vez un poco más caro a no tenerlo. Eso estoy intentando decir. No olviden que el financiamiento puede ser deuda o capital. Los dos grandes acreedores de una empresa son los dueños y son los bancos o los que prestan plata. Por lo tanto, solo confiar en deuda para poder salir de este proceso, creo que puede ser un poco simplificar la situación. Lo que estoy diciendo es que en algunos empresarios, muchos no lo tienen, porque no tienen activos, no tienen patrimonio, y otros sí lo tienen, hay que considerar tal vez poner capital propio, que es básicamente la esencia de un dueño, que es poner capital en situaciones más complejas. Hay empresarios que sus principales clientes es el Estado, y creo que un buen momento, y eso el Estado va a tener que mandar señales un poco más claras de cómo toda esa cuenta por cobrar que uno tiene con los proveedores como siendo proveedor del Estado, se pongan al día. Y ustedes lo saben, hay deuda histórica en muchos, digamos, proveedores del Estado. No se ha hablado mucho de emprendimientos. Acuérdense que no hay que olvidar que aquí había y existe todavía una comunidad, una startup. Nosotros muchos la ocupamos pidiendo nuestra comida en Corner Shop. Esa es una startup. Tiene 2-3 años de existencia, pierde mucha plata al día y al año, presta un excelente servicio, y potencialmente si no hay una solución para startup, van a ser empresas que están generando valor y van a salir del proceso, digamos, de crear valor y de la economía. Creo que también las condiciones de crédito van a cambiar. Muchos de ustedes lo están viendo. Lo más probable ustedes para hacer un despacho, etcétera, van a pedir pago al contado. Y proveedores de ustedes también le van a pedir pago al contado. Por lo tanto, el ciclo de capital de trabajo cambió. Antes había todo un proceso de cuentas por cobrar, digamos, cuentas por pagar, que es tal vez una de las principales fuentes de financiamiento, el capital de trabajo propio. Pero y eso yo creo que no sé si va a llegar a la normalidad en el corto plazo. Yo creo que en la medida que nos vayamos normalizando, no va a haber mucho crédito a nivel crédito cliente y crédito proveedor. La pregunta más importante, y de alguna forma ir terminando, es algo que creo que todos tenemos que hacer, y tal vez la pregunta más difícil. Primero tenemos que preguntarnos si nuestra empresa es viable. Si la empresa es viable, tenemos que financiarla, rescatarla, con la opción de que cuando esto mejore o cambie, estemos de alguna forma preparados o hayamos salido de esta situación. Si la empresa no es viable, hay que liquidarla. Sé que suena súper duro, súper difícil, y lo quiero ejemplificar en 2-3 slides para poder explicarlo. La empresa viable, ¿qué significa? Primero que nada, creo que hay que ser brutalmente honesto con uno y con la familia. Hay varias empresas que venían muy afectadas desde octubre. Hay varias empresas que venían afectadas de los últimos 3-4 años en Chile, y hay empresas que venían afectadas de los últimos 10 años en Chile. Y lo que se hacía era prácticamente una política como de sobrevivir, de financiar, etcétera, y de ir buscando mecanismos de cómo hacer que esta empresa no cayera. Pero fundamentalmente, y esa es la pregunta que creo que uno tiene que hacerse, y hay que ser muy honesto, es realmente si esta empresa es viable.
La mirada tiene que ser realista y no emocional, lo cual es muy difícil. Todos nosotros llevamos 10, 30, 40 años con nuestra empresa. Son más probable empresas de segunda generación, tercera generación. Por lo tanto, aquí está metido uno, la familia, los padres, los abuelos y la historia. Entonces, esto no es fácil. Pero ¿por qué es importante decirlo? Porque una empresa hoy no viable, potencialmente, si uno intenta rescatarla, puede tener un impacto mayor en el patrimonio personal de la familia que intentar hacer un proceso de liquidación o de cierre ordenado. Por lo tanto, lo recomendable es, ¿qué significa ser viable? Bueno, estresemos esta empresa, bajemos los ingresos del 2020 un 50% o más. Hay empresas que simplemente no tienen ingresos. Pongamos todos estos indicadores de contabilidad, la deuda, la liquidez, etc. Simulemos un escenario de recuperación tipo B corta, o sea, una gran recesión 2020 y una gran recuperación 2021. Una más tipo U, una recesión 2020 y una lenta recuperación 2 años, o algo que no esperamos tipo L, es que es una gran recesión y vamos a estar acá 3, 4 años. Proyectemos una nueva realidad. Aquí, como decía, cambia el escenario. Aquí lo más probable vamos a digitalizar esta economía. La educación se está ahora dictando por Internet. Muchas universidades en Chile, todo el semestre se está haciendo por Internet. La medicina se está haciendo por Internet, la telemedicina. Los bancos, uno principalmente casi no va a los bancos. Interactúa prácticamente en medios digitales. El teletrabajo, pudimos comprobar muchos de nosotros que se puede trabajar desde la casa. Tiene otras implicancias, personales, etcétera, pero sí se puede. Robotización, a lo mejor hay varios procesos que nos dimos cuenta que se pueden automatizar. Y no necesitamos a lo mejor tanta interacción humana. La data, que es algo que llegó para quedarse, esto de la transformación digital, es un tema que tenemos que ver. ¿Cómo podemos ver a través de la información de tomar decisiones? Se están abriendo nuevos canales de distribución, nuevos segmentos. Entonces, estresemos la empresa, proyectemos un escenario de recuperación con una economía distinta y veamos sinceramente si la empresa es viable. Porque si la empresa es viable, hay que financiarla. ¿Cómo se financia? Primero desde la propia empresa, caja operacional, que es lo que estamos haciendo todos. Dado que no hay ingresos, hay que bajar los gastos, tenemos que sacar personas, tenemos que postergar la relación, tenemos que diferir cierto pago de impuestos, no se puede pagar el IVA, lo veremos después con tesorería, etc. Pero el gran financiamiento, el primero, es interno. El problema es que hoy no hay mucho ingreso. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer, más que financiarse, es evitar los egresos, por decir así. Ya estaba explicando el tema del free rider. Hay que diferenciarse para ir a pedir plata. Los bancos no van a prestar plata fácilmente a alguien que no conoce. Por lo tanto, la primera recomendación es ir a pedir plata a los bancos que hemos trabajado mucho tiempo, básicamente porque nos conocen. Es como si uno, ¿a quién le prestaría plata? ¿A un amigo o a algún desconocido? Al amigo. Por lo tanto, para evitar ese tema de asimetría, claramente lo que hay que ver son nuestros financistas con los que hemos trabajado. Esos son los que tenemos que ir a sentarnos a conversar. Las deudas, si vamos a endeudar la empresa, básicamente el gran acreedor en Chile son los bancos, y lo que se ha hecho, a mi juicio, en forma correcta, y ustedes sé que lo están monitoreando, se acaba de ampliar la línea FOGAIN y FOGAPE, que básicamente son créditos con aval del Estado, entre un 60 y 85%, hasta empresas de 1 millón de UF en facturación. Creo que muchos de nosotros estamos en ese rango. Por lo tanto, la sugerencia es ponerse en la lista ya. Esto va a estar, se estima la próxima semana, martes, miércoles, ya va a ser la ley aprobada y va a estar operativa, que básicamente lo coordina, se podría decir, el Banco del Estado. Pero eso hay que hacerlo. Los factoring, hoy no hay factoring, si no hay ingreso. Por tanto, no se puede factorizar algo. No hay título ejecutivo. Y ya, de hecho, salieron los bancos, los factoring y otros operadores, ver cómo también se les podía apoyar a ellos, porque simplemente se quedaron sin ingreso. Deuda privada hoy, a mi juicio, no existe. Existen operadores y fondos que colocan deuda privada, pero el proceso es largo, lento y no tienen la capacidad de un banco de moverse relativamente rápido. El hecho de poner garantías personales como dueño claramente va a facilitar el proceso. Yo invito a ser un poco flexible. Yo creo que uno siempre espera que ojalá todo sea financiamiento, pero este es el momento también de equilibrar y sopesar, digamos, el hecho de que haya que poner patrimonio personal. Claramente esa es una señal importante para poder diferenciarse frente a un riesgo de crédito tan alto que existe hoy. Potencialmente pueden haber
inversionistas que hagan lo que se llama deuda convertible, que prestan plata, pero potencialmente se quedan con una parte de la empresa. Y me voy al punto que sigue un poco más abajo. Este es el momento, a mi juicio, también para abrirse a potenciales cambios de propiedad. Pretender salir solo de esta, solo con deuda, creo que es simplificar la situación. Creo que hay que ser extraordinariamente creativo, profundo, buscar varias alternativas, y dentro de esa alternativa, el hecho de haber pensado alguna vez, de haberse fusionado con un competidor, de haberse asociado con un proveedor, asociarse con un canal de distribución o con un distribuidor, es el momento para hacerlo. Es mejor salir acompañado de esta crisis con un capital relativamente contenido a no salir, o salir solo muy endeudado. Entonces creo que no hay que abrir, no hay que cerrarse un proceso de tal vez dos paradigmas, de que solo sea financiamiento deuda, banco. Creo que es el momento de ponerse de alguna forma en la medida que se pueda, y uno entienda también el riesgo de la empresa y el concepto de viabilidad de poner recursos propios, y empezar a conversar con otras personas para hacer otra empresa, más grande, más focalizada, con otras capacidades, etcétera, fusionarse, dividirse, etcétera. No hay que cerrarse a eso. Yo sé que muchos de ustedes venían ya pensando en este tipo de situaciones. Y lo último, y con esto ya voy cerrando, es que siempre hay un proceso legal que se llama, que es lo que se llama una reorganización concursal, que es la nueva ley de quiebra, que ya no se llama ley de quiebra, se llama ley de insolvencia, la ley 20.720, que básicamente lo que permite es que cuando una empresa esté en una situación compleja, que creo que lo que nos está pasando a todos, pueda judicialmente entrar en un proceso de renegociación de sus deudas. Para ir cerrando, eso tiene varios beneficios. Tal vez el beneficio es que sentamos a todos los acreedores en la misma mesa y hacemos un plan de pago único, y no me voy negociando uno por uno, que puede ser bastante caro en tiempo y al final poco productivo, porque como no se conocen los acreedores, basta que uno pida una condición distinta y no va a haber una renegociación. La empresa entra en un proceso de protección concursal. A la empresa no se le puede hacer nada por un plazo entre 1 a 3 a 4 meses, no se le puede embargar, no se le puede liquidar, no se le puede pedir la quiebra, y nos da un plazo de 1 a 4 meses de hacer un plan de pago y negociar con los acreedores para llegar, digamos, a un acuerdo satisfactorio. El gran riesgo es que si no se llega a un acuerdo, y con esto ya termino, aquí solamente quería poner lo que salió hoy día en la prensa. Se estima que más de la mitad de los créditos COVID, de estos créditos con garantía, van a ir a empresas con ventas menores a 100.000 UF. O sea, cualquier empresa que tenga una facturación más o menos de 3.000 millones al año debería recibir un crédito de financiamiento de aval del Estado, que más o menos se calcula que son 3 meses de venta. Si uno factura 100 millones al mes, el crédito sería por 300 millones de pesos, con ciertos plazos de gracia, etcétera, y a una tasa nominal del 3,5, tasa real del 0%. Por lo tanto, es un gran mecanismo que a mi juicio hay que ir a buscarlo ahora. No es que la plata se va a acabar, pero esto va a ser un proceso operativo, hay que evaluar riesgos, etcétera. Por lo tanto, hay que hacerlo ahora. Y lo que decía, si la empresa, y con esto termino, si la empresa no es viable, el riesgo que se corre, como decía, en un caso de reorganización, después de 3 o 4 meses de negociación, es que si no aprueban los acreedores, la empresa se liquida, tiene que cerrar. Y eso nos lleva al último slide, es que si la empresa no es viable, y esta es la pregunta más difícil que uno se hace, y yo creo que la hacemos todos nosotros todos los días, y con 3 crisis, una crisis más lenta, que fue esta economía lenta, digamos, después la crisis de octubre, y ahora esto, que ha sido literalmente llover sobre mojado. Todos sabemos esta gran pregunta: si la empresa no es viable, en rigor uno debería hacer un proceso ordenado de liquidación. Seguir endeudándola, seguir poniendo garantías personales, seguir poniendo el patrimonio de la familia para salvar una empresa que potencialmente va a liquidarse igual, puede ser más caro que tomar la decisión hoy de hacer un proceso ordenado, que la verdad no tiene muchos beneficios desde el punto de vista económico, en el sentido, obviamente, la empresa hay que cerrarla, hay que vender los activos, ¿okay?, para pagar la deuda,
se queda un poquito más ordenado del punto de vista uno en el sistema, del punto de vista de la relación con los bancos, etcétera, y se podría partir de nuevo más ordenado, ¿ok? Pero hay que decirlo claramente. Hay mucha gente que dice, no, usted venga y esto hace que usted básicamente elimine sus deudas. Sí, elimina sus deudas, pero le van a incautar los activos. Le van a sacar los activos que tiene, que están asociados obviamente al root del deudor, y en función de eso se liquidan los activos y se pagan las deudas. ¿Ok? Pero eso potencialmente puede ser mejor que seguir endeudando una empresa que hoy potencialmente y lamentablemente, y con esto termino, ya no es viable por varias razones y literalmente es mejor cerrarla. Gracias. No sé, Pame. Sí. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Ernesto, por favor? Sí, dame un segundo. Súper, muchas gracias. Oye, vamos a iniciar entonces la sección de las preguntas. Para esto voy a invitar a Arnaldo Flores, director de Flores, Ropa Interior y director de FEC y adherente de FEC, para que nos acompañe a ir recibiendo y haga de moderador en esta sección. Arnaldo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, saludos a todos. Y yo más o menos he estado anotando las preguntas que han hecho, más otras que tenía yo. Así que Ernesto, te empiezo a preguntar, ¿cómo estás? Muchas gracias, excelente exposición. Yo creo que además muy claro en temas súper complejos como hoy día es el tema del flujo caja y la disponibilidad de liquidez para poder seguir funcionando en las empresas. Yo les cuento un poco, nosotros como empresa tenemos todos los puntos de venta cerrados hoy día, solamente funcionan los canales digitales, los cuales obviamente les ha ido bastante bien y sobre lo que nosotros pensábamos, pero eso no financia al resto de la compañía. Nosotros somos 800 personas aproximadamente en los puntos de venta y hoy día todas están en sus casas. Entonces es un tema bastante complejo y yo creo que fue muy instructivo. El tema sobre todo llevaba a la deuda, banca y equilibrios que hay que producir en las relaciones futuras, digamos, con los financieros. Entonces voy a pasar a dos preguntas que hizo gente que está escuchando. Y una de las primeras, que también coincide con una que yo también había pensado, estos cambios que tú avisoras, Ernesto, que se estarían viniendo, y estos cambios además de comportamiento de los consumidores, ¿hacia dónde piensas tú o visualizas que va a apuntar los cambios importantes dentro de la economía y sobre todo en el comportamiento de los consumidores, sea consumidores, hablemos, finales o también industriales, porque hay empresas que abastecen industria, que también la forma de hacer negocio y todo también están hoy día como en el aire, digamos, porque el futuro es un poquito incierto. Sí, bueno, la verdad que proyectar el futuro es muy temerario, pero yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, hay que considerar que una base importante de nuestros clientes, independiente de la industria en que estamos, es una generación que nunca en su vida, y lo digo con todo respeto, nunca en su vida había vivido una crisis, que es la generación de los millennials, digamos. Es una generación que de alguna forma, y no tiene la culpa, digamos, pero es una generación que venía en un modelo bastante exitoso en los últimos 20, 30 años. Y esa generación hoy por primera vez se ve enfrentada a una crisis grande. Algunos ya habíamos vivido otra crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno vive una crisis, sus comportamientos futuros, y ahí los economistas lo tienen, van a cambiar. Van a cambiar, digamos, su aversión al riesgo, van a cambiar su disposición al consumo. Es gente que lo más probable, lo que van a hacer, por ejemplo, consumo de servicios, viajes, vacaciones, vivienda, auto, va a cambiar. Entonces yo creo que ese es un impacto que llegó para quedarse. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que va obviamente a depender de la profundidad todavía de esta crisis que está en desarrollo y va a depender obviamente cuán importante es este segmento. Para el otro segmento, de alguna forma, gente que ya vivíamos, digamos, o teníamos un cierto nivel de experiencia, yo creo que nos pasa al revés. Nos vamos a tener que acostumbrar, lo más probable, a un mundo más digitalizado. Algo que no nos sentíamos muy cómodos.
muchos de nosotros éramos muchos de relaciones personales, de ir a la universidad presencialmente, de ir, digamos, a la junta del directorio y estar ahí en la oficina. Yo creo que acá va a haber un cambio. Primero, hay un shock de demanda por un grupo importante de consumidores que están hoy pasándola muy mal. Son gente joven, tienen hijos jóvenes, gente que se está quedando sin trabajo, y yo creo que eso les va a cambiar mucho. Y muchos de nosotros vamos a tener que ahora adaptarnos a un modelo que va a ser mucho más remoto. Ayer lo decía Bill Gates, digamos, y les recomiendo, Bill Gates predijo esto el año 2015. Lo dijo exactamente lo que estaba pasando hace 5 años. Les recomiendo que a uno le puede gustar o no Microsoft, que lo lean. Él dijo que esto iba a pasar, y algo que dijo ayer, que lo encuentro terrible, es que esto va a pasar en promedio cada 20 a 30 años. Esto, lo que estamos viviendo hoy. Entonces, y él habla de una vida digital. Por lo tanto, creo que nos vamos a tener que acostumbrar, y eso es el desafío para todos nosotros, a buscar estos clientes más conservadores y más digitales. Gracias, Ernesto. Otra de las preguntas que tengo aquí es, preguntan si los créditos, si sabes si los créditos por aval del Estado aplican para empresas de servicio o solo empresas industriales o productoras. Sí, aplica para todo tipo de empresa, no hay restricción sectorial, solamente hay un tema hoy de tamaño que llega hasta una facturación de 1 millón de UF. Para tener una idea, esos son más o menos unos 42, 43 millones de dólares, porque ya se está discutiendo lo que sería el plan de salvataje para empresas medianas grandes. Y lo que se va probablemente a generar van a ser créditos preferentes del Estado, digamos, a estas empresas grandes, que básicamente subordina todas las otras deudas, y estas deudas se van a pagar más rápido. Por lo tanto, todo tipo de empresa estaría sujeta a crédito. Obviamente los bancos siempre se van a resguardar en el tema de evaluar el riesgo, pero recuerden algo importante cuando estén negociando con su banco. Una parte importante del crédito está garantizado. O sea, el riesgo del banco es muy bajo. Por lo tanto, no debería haber grandes problemas. Lo que no he podido identificar bien ha sido si empresas que ya venían con un cierto nivel de problema, que muchas estaban en DICOM, con atraso en el pago de imposiciones, porque es la realidad. Si eso nos pasa a todos, digamos, o varios, todavía no ha podido quedar claro qué va a pasar con esas empresas que tenían un cierto nivel de identificación, digamos, de problemas. Yo creo que eso van a tener que resolverlo, pero muy pronto, de manera de poder abrir más incluso el espectro de accesibilidad al crédito. Perfecto. Gracias, Ernesto. Un tema relevante, creo yo, y que sería muy importante que si bien no lo tenías en tu presentación, creo que ayuda bastante al tema de flujo y liquidez, ¿cierto? Es el tema de la nueva ley de protección al empleo. Sí, sí. Creo que ese es un factor relevante, sobre todo en cualquier industria hoy día, donde ocupamos gente que si estás cerrado puedes acogerte con varias cosas de la ley. ¿Cuál sería tu impresión al respecto de esta nueva ley y qué piensas que en el futuro, el primer mes, ¿cierto? De acuerdo a lo que todos saben, me imagino, el 70%, si uno se va a suspensión, lo va a salir de la AFC, pudiendo la empresa pagar solo imposiciones. Pero después esto empieza a bajar, por lo tanto, esta ley apoya fuerte, ¿cierto?, el primer mes, pero después empieza a mermar los ingresos de los trabajadores, donde esto, llevado a lo que tuvimos antes, ¿cierto?, en el último trimestre del año pasado, puede llevar a problemas bastante complejos. Yo creo que yo creo que la respuesta, Arnaldo, son dos. Una, la ley es buena en el sentido que permite una flexibilidad en que, insisto, no se pierde la relación contractual, digamos, o sea, sigue siendo empleado, pero no se le paga el sueldo y es subsidiado por el seguro cesantía y va decreciendo en el tiempo. Yo creo que aquí la clave, y vuelvo al tema de la proyección, y a lo mejor puede sonar un poco duro, yo creo que el Q2 y Q3, o sea, los próximos 6 meses, van a ser extraordinariamente malos. Por lo tanto, lo que llevamos, nosotros más o menos llevamos un mes, se podría decir, en cuarentena y afectados. Multipliquen eso por 6.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que un escenario realista, uno puede decir pesimista, yo estoy intentando irme, yo prefiero siempre prepararme para lo peor y que suceda lo mejor. Yo creo que efectivamente los próximos 6 malos van a ser extraordinariamente malos. Por lo tanto, creo que la ley se puede llegar a quedar corta, de manera que potencialmente van a pasar dos cosas. O la ley permite alguna extensión de esto, pero recuerden que los fondos de cesantía son limitados, o vamos a tener que tomar decisiones unilaterales de prescindir, digamos, una parte importante de la fuerza laboral, porque no vamos a tener un nivel de ingreso. Yo no sé los modelos que ustedes han ido proyectando flujo caja, pero yo me atrevería a decir que muchos de ustedes hoy, en los últimos 30 días, sus ingresos pueden haber bajado entre un 70, 80, 90, hasta 100%. Y imagínense ese escenario, y yo lo invito, yo sé que es duro, pero les pediría este tema de la sinceridad, porque uno de repente con los amigos, con la familia, a veces no quiere reconocer, todos, incluyéndome yo, a veces no queremos reconocer. No, ustedes tienen que hacerlo ustedes con ustedes mismos y proyecten, digamos, un escenario con un 70-80% de caída de ingresos por 6 meses. Y ahí las conclusiones van a salir solas. Porque ahí van a tener que ver este déficit de financiamiento y ahí van a tener que indexarlo al tema de las remuneraciones de su personal. Y yo creo que tal como salió este segundo plan de apoyo a mediana empresa y ahora viene el de gran empresa, yo creo que quedó corto el tema de la ley de apoyo al empleo. Una última pregunta, porque de acuerdo al tiempo y todo estamos medio topados, que voy a tratar de englobar una que tenía yo más varias que hay acá. Sobre todo habla del tema que se está produciendo hoy día, que es este tema de la digitalización, la venta por internet, el tema de lo mismo que estamos haciendo ahora. Esto va a producir un cambio importante, ¿cierto?, en muchas formas de relacionar, donde hemos visto, por ejemplo, en que se han visto afectados y hoy día todo lo que significa temas de renta, sobre todo oficinas, están medio en cuestión porque se están dando cuenta que a través de estos instrumentos que están disponibles se va a producir probablemente baja en los precios o baja en los arriendos o van a dejarse oficinas o se van a achicar en oficinas, etc. Y eso va junto también al desarrollo de las empresas que unas estaban ya montadas dentro de lo que significa el desarrollo y venta por canales digitales, y el otro significa las empresas que estaban un poquito atrás. Entonces, la pregunta para englobar un poco el tema es, uno, va a venir probablemente un desarrollo de una digitalización 4.0, si le quieres llamar así, por ahí, y el otro tema es una empresa que está un poco rezagada, ¿cierto?, en esto, ¿cómo tendría que hacer para poder acelerar o tratar de apurar el tranco para subirse a esta moto que ya partió y va bastante lejos? Bueno, yo diría dos cosas. Yo me imagino que han podido ver, digamos, la evolución en el retail, que hay dos tipos de retail. Hay un retail, se podría decir, que está asociado a la cadena alimenticia, supermercado, que es Cencosud y SMU, que le ha ido muy bien. Y hay otro retail que es más especializado, con menos, digamos, elementos foods, que es un Falabella, un Ripley, que está bastante cuestionado. Entonces, a la primera pregunta, yo creo que sí, o sea, yo creo que en el portafolio inmobiliario la gente tiene que seguir viviendo, por lo tanto lo más probable vamos a volver a volcarnos a una oferta muy importante en lo que es la primera vivienda. Ustedes saben que en Chile más o menos, el 40, casi 50% de la gente arrienda, y va creciendo año a año. Y lo más probable esto va a ser un catalizador importante para que eso sea así. Porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la oficina, a lo mejor la vamos a necesitar, pero a lo mejor no va a ser tan grande. Entonces a lo mejor va a haber totalmente un desarrollo distinto de los portafolios en el tema inmobiliario. Y también lo decía, intenté poner algunos puntos a nivel de posibles desarrollos nuevas industrias. Claramente lo que les decía, yo lo invito a ver, lo que lo encontré realmente espectacular, este tema Greece from Home, que básicamente venden el turismo griego desde el computador. Es como comprar una serie en Netflix, digamos, customizada. ¿Y eso cómo se hace? Digitalmente. Yo creo que acá no creo que haya un retorno a un estilo de vida que nos estamos dando cuenta que se puede hacer y que es totalmente viable, reuniones, negocios, etcétera, en forma digital,
creo que tiene otras consecuencias psicológicas, humanas. No estamos a lo mejor preparados para estar todo el día encerrados en una oficina. Habrá que ver cómo se maneja eso, digamos. Y efectivamente, yo creo que el tema digital está una suerte como de una discusión media paradigmática, académica, si era importante, qué sé yo. Yo creo que lo que viene ahora es un tema de sobrevivencia. Yo creo que si no buscamos nuevas formas, donde creo que el tema digital, el tema de la información, la data, etcétera, si no lo hacemos ahora, y eso también es una responsabilidad para los oferentes, o sea, no solamente las grandes empresas tienen que tener acceso a este tipo de servicios, yo creo que va a ser algo de sobrevivencia, o lo hacemos ahora, o ya no lo hicimos. Y creo que ahí, otra vez, el tiempo va a jugar en contra, y hay que buscar, obviamente, la mejor manera de incorporarlo en nuestro modelo de negocio. Perfecto. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. No, al parecer, porque ya estamos pasado el tiempo. Así que, Pamela, te paso el habla para tus comentarios. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto en haberte escuchado. Excelente presentación. Muchas gracias a Ernesto y a Arnaldo. Muy buena la presentación, Ernesto, y muchas gracias a Arnaldo por lograr sintetizar todas las preguntas que habían en el chat. Quería comentarles que hace un par de semanas les enviamos a nuestros adherentes la posibilidad de inscribirse en una asesoría pro bono de Fixed Partner Consulting. Les quiero comentar que se inscribieron 4 familias empresarias, las que quedaron automáticamente como ganadores. Ellos son Inmobiliaria Mancay, Inmobiliaria Gidi, Neoflora y Ansaldo. Así que quiero darle un montón de felicitaciones y prontamente vamos a estarlos contactando para poder concretar este beneficio. Así que felicitaciones a los ganadores. También quiero aprovechar de comentarles que la misión de FEC es apoyar a las familias empresarias a continuar su legado a través de las generaciones. Si alguno de los asistentes está interesado en consultar sobre FEC y está motivado en formar parte de esta comunidad, por favor no duden en contactarnos. También los invito a seguirnos en las redes sociales y nuestra página web. Estamos en LinkedIn, Instagram, Twitter y www.fecchile.cl. Quiero contarles que vamos a continuar semanalmente con nuestros webinars sobre temas que esperamos que sean de su mayor interés. Las invitaciones las vamos a seguir enviando por email y las vamos a publicar en nuestras redes sociales. Justamente el próximo jueves 23 de abril vamos a estar conectados con un interesante tema que se llama las nuevas medidas laborales en COVID-19, que vamos a tocar el tema de protección al empleo, teletrabajo, y en fin, todas las medidas que han ido saliendo. Les haremos llegar entonces una invitación. Muchas gracias a todos por su participación, ya que como FEC nos reconforta y nos gratifica poder aportarles para sobrellevar de mejor forma lo que están viviendo día a día. Hasta pronto y nos vemos la próxima semana.